Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis, donde en familia platicamos un poco sobre los hechos que suceden, han sucedido y sucederán porque somos videntes. Tengo el gusto, el placer y el privilegio de que me acompañe mi madre. ¿Cómo ha estado, jefa? Bien, gracias. Bien mal. Bien, gracias, a secas. Ok. Este tema como que no da para Sí, estar es triste. alegre. Ajá. Y enfrente de mí tengo a mi hermana. ¿Cómo has estado? Bien. Buenos días, tardes, noches. En donde esté. A la hora que nos estés escuchando. Pues muy bien, vamos a continuar. ¿Viste atrás de ti si lo estás escuchando de noche? Ya viste atrás de ti. Detrás de ti. Sí, nos han escuchado. Vamos a continuar con el tema de la tragedia de Tlahuelilpan. Perdón, no lo puedo pronunciar muy bien, soy medio tonto. Y pues nos quedamos en la parte de las críticas que se hicieron al evento en sí, al hecho, al suceso. Sí, fue un suceso que cruzó fronteras. Sí. Por desgracia. Generalmente cuando México Yo quiero quiero comentar algo al respecto. Creo que algo se ha hecho en la mentalidad de algunos ciudadanos de este país que ven sucesos así como una oportunidad. ¿De qué? De hacerse de un dinerito. Igual cuando de repente hemos visto en imágenes como cuando un ¿La rapiña? Sí, ajá. Sí. Creo que son las circunstancias económicas, la situación económica, uno de los factores determinantes, también la educación, también la necesidad, y también que a todos estos ciudadanos, creo que intencionalmente se les ha mantenido en la pobreza y en la ignorancia para que sean botín político. Sí, tiene razón. Sí. Leía un artículo que mencionaba eso. Porque miren, es muy fácil desde los que vivimos en una ciudad, así sea pequeña, juzgar una situación como esta a la distancia, cuando no estamos en los zapatos de estas personas. Es que no mire, el problema de muchos citadinos y de mucho opinante, berreante y beborreante como yo, es que vemos nuestra visión desde nuestra vida. No saben lo que es vivir en un pueblo donde solamente hay un centro de salud. Si te pasa algo malo, te tienen que llevar en chinga a la ciudad y estamos en un viaje de 2-3 horas. Sí. Quien ha tenido una emergencia médica, un accidente, sabe que la distancia se hace eterna. Sí, se hace eterna. Entonces, se les hace fácil juzgar. Creen que todo México es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Sí, se les hace fácil, puedo decir, abrir el hocico. Sí, fíjate que o escribir al hocico. Para un poco entrelazar, aquí yo quería hacer un comentario sobre eso. Que la verdad yo creo que lejos de sentirte orgulloso de ser mexicano, cuando ocurrió ese suceso te daba pena porque tú veías la mayoría de los comentarios o en su mayoría, sí, la mayor parte eran de júbilo, alegría. Ay, no, o sea, les daba, lo celebraban, no los vi. Sí. Lo celebraban, servía para hacer mofa, memes, burla. Cuando estamos hablando de que a nivel mundial eso fue una tragedia. Ha habido tragedias de menor proporción de personas que de igual manera, por la necesidad, aunque no lo quieran comprar así, sálganse un poco de la idea que tienen construida o de su estatus, sálganse de la idea de que hay muchas veces que la necesidad te orilla a hacer cosas impensadas, como estar literal al lado de una persona que se desmayó por estar oliendo gasolina y seguir robando. Abramos un poco más el horizonte, realmente no, la complejidad de un asunto como esto no lo orientemos a un camino lineal. Pero fíjate que creo que ese fue el objetivo desde el principio. El objetivo fue volver esto visceral. No, o que la gente dijera se lo ganaron. Eso, es que es el problema, es que visceral, ¿por qué me refiero? O sea, nada de raciocinio, nada de pensar y meditar. ¿Qué tenía a 300 personas alrededor de literalmente un hoyo es una bomba de tiempo, una bomba de tiempo que literal, pues, te simplemente aseguro, ya lo comentamos, el olor. Es más, te aseguro que muchas de esas personas no lo tenían consciente. Lo único que tenían en su mente, la única idea que tenían sembrada en su mente era que gracias a eso iban a poder comer al día siguiente.
o comer algo mejor. Ahí van En a ningún hacerse algo más rico. momento te lo dinerito. aseguro que lo hicieron con el afán de robar. Como Mira, tal. yo te voy a... Ellos lo vieron como una oportunidad, un camino. No creo que lo que se llevaron les alcanzaba para un reloj de 100,000... No, A un un millón no- de casi pesos. 1,000,000 de A pesos. a un náufrago se le juzga por tomarse un vaso de agua. ¿Se le puede juzgar realmente? A alguien que está perdido en el desierto, ¿se le va a juzgar porque se le presenta un vaso de agua y se lo tome? O se roba una coquita en el En desierto. realidad no. ¿Cómo no? Tú le vas a decir, al contrario, se lo vas a aplaudir. A ver, un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto animales robándose las croquetas de las tiendas? Ah, sí. Y la gente, ay, qué Y bonito. no estamos diciendo los animales, ¿eh? No, O sea, no, pero lo que yo quiero decir es, si tenemos esa consideración con los animales, ¿por qué no la tenemos con los individuos, que son y nuestros fíjate, congéneres? ¿por qué les ofendió más que fueran a recolectar la gasolina que estaba brotando a borbotones a que ese personaje traiga un reloj No, de ese precio y que su salario no creo que no, No le lo puede alcance, justificar, según pero es que números. si nos vamos realmente como al suceso, ¿por qué nos va a dar gusto que haya 137 mexicanos menos y que sigamos teniendo personas que fueron directa e indirectamente responsables de esa situación Ujú. y que actualmente no hay nadie impreso? No, se levantó No, una sí, ya carpeta. chequé yo y no No, hay yo nadie, busqué. no hay una sola No. persona No, pues si detenida. se cayó un tren y no hubo nadie impreso, Y que te fijas que- culpa de que- todos que- menos de... Yo solo soy la directora del metro, Y la otra, yo soy solo la la jefa de la jefa gobierno. y ahí no la llevamos. Y el otro es solo el presidente Entonces, y ajá. pues le dejaron un La tiradero. culpa es de Calderón. Le dejaron un Ya tiradero. abocándonos a lo que son realmente las críticas, yo les voy a dejar un pensamiento para que lo analicen y lo guarden y realmente, si tú eres seguidor de este gobierno, el mensaje es el siguiente: ¿cuánto dolor puede seguir infringiendo este gobierno en las personas de manera directa o indirecta y se lo vas a seguir justificando? ¿Cuánto? Pues Ya ha hasta matado niños, ya le ha quitado la vida a muchas personas, ha sumado 4 millones de nuevos pobres, 1.3 millones de nuevos pobres de pobreza extrema. Ujú. Tenemos estancada la movilidad social como nunca en la historia de este México. país. Tenemos muertes relacionadas al crimen organizado, casualmente ya lo clasifican así, 200,000. Y homicidios por homicidios dolosos, 160,000. O sea, tenemos en realidad 200,000. Sí, era la Esos trampa, cua- ¿verdad? Que estaban Esos manejando. 40,000 yo nos los tenía esa están duda ahí como, diciendo que pues es colateral o algo, y cuando no hay guerra, ¿eh? Estamos hablando de que hay un país pacífico, o por lo menos es lo Abrazos, que- no balazos. Esa fue la estrategia. De hecho, el otro día en su festejo dijo que ya habían no disminuido. hay... Ujú. Estamos hablando de que se cree que tenemos cerca de 2 millones de muertos en el gobierno de López Obrador. Súmanle Sumando todo, 700,000 de COVID. Ujú. Una cifra que se pudo haber evitado. ¿Por qué se sabe? Porque en otros países se evitó. Sí. No, y Otros ya la países- ONU mandó a hacer una investigación, ya lo platicamos en un podcast, donde resultó que nos pudimos haber evitado Si cientos ustedes de- van sumando somos todas materia de las estudio por tragedias, la- Sí, cómo no donde hacerlo. este gobierno se ha lavado las manos, como esta de La Huelilpa. Ajá, la Tlalhuelilpan. les van a dar 2 millones de mexicanos. ¿Realmente están dispuestos a seguir diciendo que esos 2 millones se merecían morir y que el gobierno no tuvo ni una pizca de responsabilidad? Pues sin palabras, ¿qué dices? ¿Qué dices ante Porque mira, una de semejante- las que comentarios que hacía la gente era que eran ignorantes, personas ignorantes. Pero yo leía algunos análisis y decía, bueno, pues puede ser, porque ignorantes no eran. Tú ves ahí que la gente pareciera que está acostumbrada al olor a los hidrocarburos. Acostumbrado a una situación así, donde hay al una peligro, fuga, al peligro. Al enorme peligro. Y muchos dirán, Deben es de que tomar nadie lo donde habría hay. hecho. Ujú. El problema es que, a ver, señores, ¿cuántos mexicanos no salen y hacen estupideces día a día? Que la mayoría de la gente lo consideramos, güey, es que puede salir algo mal. Y la mayoría de la gente dice, no. Cuando la gente se para en doble fila, eso puede causar... ¿Será que somos un país de ciudadanos que vivimos en la eterna negación? No, es que no, mi idea es la siguiente, a ver. El mexicano cataloga las situaciones en base a su experiencia, no en base a lo que podría pasar.
Entonces, si yo llego y me estaciono en doble fila en una esquina, digo, ¿qué tiene? No pasa nada. Pero nunca se pone a pensar que quizás una persona va a cruzar la calle, le tapa la vista a otro conductor y lo pueden atropellar. Sí. Mucha gente se baja del camión y se cruza Sin ver. sin ver. Mucha gente se baja de la banqueta y va caminando. Mucha gente no trae señalizaciones en sus vehículos para que si se les poncha una llanta, la pongan y alerten a los demás conductores. O sea, todos los días hay millones de mexicanos que cometen actos que ponen en peligro su vida. Y la de los demás. Y la de los demás. Pero ni siquiera lo hacen a nivel consciente. Sin embargo, se atreven a escribir en Twitter, en YouTube, en Facebook, que esa gente eran unos ignorantes, que cómo era posible que ahí era evidente el peligro. No, es que el mexicano en común, muchos caminan en una delgada cuerda todos sus días, Sí. exponiendo sus vidas y las de los demás. El simple hecho de salir a trabajar, mucha gente lo dice, sé si salgo, pero no sé si voy a regresar. Eso, ¿cuántas personas no han muerto en carretera Chapala cruzándose abajo de un puente? No, y fíjate, qué bueno que acabas de tocar un tema. Acabo de leer yo a media semana un dato que me pareció bastante preocupante, que han aumentado 125% en este gobierno más los accidentes en carreteras federales. Ya no hay policía federal. Ya no hay policía federal. Y la Guardia Nacional no... No, y los atracos también han aumentado. La Guardia Nacional no tiene la preparación que tenía la policía No tienen preparación. no. federal y ni siquiera la No, presencia. Ni siquiera el No están los 3% bebés. de la Guardia Nacional tiene los exámenes de control y confianza. Estamos delante de personas que están armadas. No digo que sean malos. Sí, o sea, no. probablemente dentro de ellos haya realmente patriotas que estén ahí para defender su país, para cuidar a mexicanos. Pero por desgracia también, así como por desgracia muchos lugares son refugios para dementes, también se ha comprobado Estados Unidos hace pruebas muy exhaustivas porque Con sus militares. se dieron cuenta que mucho gente veía como una salida, una escapatoria para matar de manera legal, inscribirse al ejército. Entonces esos filtros pues se hacen de igual manera. Hay gente loca. Sí. Por desgracia, la iglesia se contaminó porque pues vieron que tenían acceso a niños. Y a dinero. Entonces muchos dementes Y poder. pues se refugiaron ahí. Es lo mismito con la Guardia Nacional, Con las Fuerzas Armadas, la Policía Municipal, todos los que tengan acceso a un arma de fuego. Por eso son se los dieron exámenes de cuenta que confianza. mucha gente malita de su cabeza, que lo único que quería era tener permiso para matar, se incorpora a esas. Encontraron el lugar perfecto. Exactamente, por eso es que en la mayoría de los países las secretarías de seguridad, los que cuidan los vehículos blindados y eso, ¿cómo se llama? Seguridad privada. Ajá, sí. Son exámenes muy exhaustivos Sí. porque no sabes si delante de él tienes una persona que lo único que quiere es buscar un arma. motivo legal o cómo matar personas o cómo portar un arma, pues para Son satisfacer sus actividades que patologías. requieren una preparación. No, bien y precisa. ha quedado de manifiesto porque las empresas ya gastan más en seguridad privada, o sea que la situación sí se ha degradado más. O sea, lo que me sorprende de los creyentes de la actual administración es que los números te demuestran que no. Es evidente la degradación, ¿por qué? Porque si las empresas invierten más en seguridad, ¿qué te está diciendo? Que hay más crimen, que están más expuestas. No, Sí. y Que ya el se está gobierno no tornando, está haciendo digamos, su trabajo. un poco crítico en general al gobierno, digo, porque nosotros asumimos, por lo menos por lo que se aplicó en el pasado, para situaciones, digamos, un poco remotamente cercanas a lo que ocurrió ese día, que no había habido una tragedia como esa en el país. Había habido tragedias. Ujú. Sí. Pero no Vámonos como un poco cortos. Ustedes no culpan a los 49 papás de los niños de la guardería. No los culpan. Ahí ellos no. Ellos no eran culpables de meter a su hijo a inscribirlo a una guardería que probablemente no tenía todos los permisos o las garantías necesarias. Ahí ustedes no los culpan. Ahí culpan al gobierno.
Ujú. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, esto y aquello, Sí. conspiraciones, ahí sí son aplicables las conspiraciones. Pero aquí no. Aquí sí es fueron responsable culpables el ellos. pueblo. Y No el pueblo, un Los- pequeño sector exacto, del pueblo. Sí. Porque Sí. recordemos que lo primero que hace el presidente es decir quién es No, pueblo y quién no. y uno con ese poder moral que no sé quién lo tenga en este país, O dado, es más, ¿quién- en este quién se los dio? planeta, para poder etiquetar y decir de manera selectiva, esta persona merece morir. Y de esa forma tan terrible. O sea, estamos delante de una persona que probablemente tenga Está una dañada. Yo la patología verdad es que alguien muy que hace ese enferma, comentario, sí. como para poder decir que hay una persona, sea quien sea, tenga derecho a vivir o no o vivir Porque estaba robando gasolina. porque está, no, y esos son los que realmente estaban robando. Ahí estoy seguro que de esos que murieron o que actualmente tienen secuelas, por desgracia. Que en teoría pues no estaba robando, la gasolina se estaba derramando, era un jefe. Es que, a ver, entonces O sea, vamos a empezar a ejecutar a las personas que están practicando rapiña. O vas a matar Exactamente. a tu vecino que te roba de tu florecita ¿cómo les llaman? De a las flores que nacen para trasplantarla de la de florecita. suculentas. Ey, ya ve que hay gente que anda por la calle robándose Sí, florecitas. son plantitas. Vamos a ejecutarlos. Sí. O sea, el problema es esto, o sea, el problema es que millones de mexicanos se sentaron, escribieron un montón de basofia y volcaron su miseria justificando que estaban Pero robando. fíjate, yo lo que no me explico es por qué les indignó más esto y les ofendió según ellos que los desfalcos que hay en este gobierno y que pues ya hay evidencia de ello. Exactamente, o sea, ¿por qué eso no les ofende si son miles de millones de pesos Porque que una persona- son del erario público? ¿Qué te gusta que una persona de ahí haya podido tomar de gasolina? No. Porque estamos hablando de que alrededor creo que se encontraron cerca de 13 o 14 vehículos. Ujú. Por lo mismo, volvamos a lo mismo, en el pueblo no había más de 70 vehículos. Entonces probablemente en un vehículo Iban y Iban a haber venían, o sea, ¿por qué transportado- estaban iban y viniendo? Es uno de iban los en que yo bicicletas sé. con garrafas de 20 litros. Si tú multiplicas a como estaba la gasolina, a lo mucho esas personas se robaron 1,000 pesos ese día. Y en Segalmet se robaron 15,000 millones, aunque el presidente diga que fueron 9,500. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a empezar a ejecutar a los 130 y tantos Sí, empleados que que están estuvieron involucrados. involucrados ahí? Si esa es la lógica, ¿no? Los vamos a quemar vivos. Es que fíjate Y si a que otra. Entonces vamos a tener que quemar viva a la actual electa gobernadora del Estado de México. Sí, Porque sí. ella tiene una sentencia. Ujú. Ya está sentenciada por el tribunal Ujú. donde se robó dinero. Entonces estamos delante de lo mismito. Ujú. Y no se robó 1,000 pesos como a lo mucho se pudo haber robado una persona Sí. ese día. Ahí le robó el 10% De los trabajadores de de los trabajos Texcoco. durante 3 años. Y aparte, hay 800 millones que todavía no se aclaran cuando En su gestión estuvo de en la su SEP. gestión de la SEP. y tú puedes entender que esta señora haya ganado Entonces, una No, gobernadora. sí Digo, entiendo, la gente... ¿De qué O sea, estamos hablando? Ajá. Tiene, o sea, te Es da que no la salieron a lógica- votar. La No, lógica, es que volvemos no, a lo o sea, mismo. No salieron a votar y los que les dieron el gane fue su capital político. La Ah, sí, gente a los misma que de les- los partidos. sí, Ellos sí, les sí, están sí. dando. Pero bueno, la ¿Puedes siguiente... darnos cri- un pequeño resumen de lo que pasó ahora, así breve, rápido, para que la gente lo tenga claro? No, que Pues escuchen ya no. el siguiente podcast. Es que son como... Bueno, ahí les va. A las 2:30 de la tarde se detecta una fuga en el ejido de San Primitivo. Primitivo. Primitivo, San Primitivo, qué güey. En el municipio de Tlalhuelilpan, Hidalgo. A las 6:52 explota. Yo creo el que esas lugar. son las dos horas que nos tenemos, 4 horas del día, 4 y tanto. las 2 horas diferentes del día que tenemos que tener guardadas en nuestra cabeza. ¿Por qué? Por Porque eso. justamente voy a la crítica que se le hace. ¿Por qué no se cerró el ducto? Sale Gobernación, el presidente, hablando en nombre de Pemex, diciendo que ellos desde las 2:30 sabían, desde las 2:30, Pemex ya sabía que el ducto estaba perforado y que estaba brotando gasolina. Pues esta fue la justificación. Hay un protocolo que establece en qué momento debe cerrarse una válvula. Es hasta que se incrementa la fuga y que llega al nivel que establecen los parámetros de seguridad,
que se cierran las válvulas y esto sucede hasta las 6:20. Dijo Durazo Montaño. O sea que querían que se tirara muchísima más para Pues, que valiera la pena cerrarle. ¿Esa es su lógica? No, ese es el liderazgo. Esos son los que estaban encargados. Ese güey era el que estaba encargado de la seguridad del país. Así funciona. Bueno, perdón, no sé si no, Alfonso Durazo. Creo que este es otra persona. Se las debo. Sí, porque el otro Durazo es el que está dando lata allá en Sonora. No, ese es Alfonso Durazo. Probablemente, simple y sencillamente sea, da y sal y di lo que quieras, porque tenemos el respaldo popular. El respaldo popular ya tenía juzgado, sentenciado a los responsables. ¿Quién? Supuestamente que el pueblo perforó el ducto. Que no hay prueba alguna de que realmente ellos hayan perforado ese ducto. Porque salió Gertz Manero en esos días a decir que iban a hacer una carpeta de investigación. Que ya se había levantado una carpeta de investigación y que iban a ir a dar con los responsables. Pero pues Gertz Manero en ese tiempo estaba peleándose con una señora de la... Con una excuñada de la tercera edad, y lo único que le importaba era seguir teniéndola en la cárcel. Fue casualmente en esa época, entonces dudo mucho que ella le haya preocupado hacer su trabajo. Él estaba con sus cosas personales y su venganza personal. Entonces, si nos enfocamos realmente en la crítica a esta acción, creo que lo que realmente debemos de criticar, o por lo menos de manera personal lo digo, es si se pudo haber evitado, o por lo menos en esa magnitud. Jefa. Los que pueden haberlo evitado no lo hicieron, las autoridades a las que les pagamos. Solamente ellos, ¿verdad? Por hacer su trabajo y no lo hacen. O sea, no. Sí, eso. ¿Por qué el crimen ha avanzado tanto? Por lo mismo, porque no hacen su trabajo. ¿Por qué millones de mexicanos violan la ley sistemáticamente todos los días? Porque el gobierno no hace su trabajo. ¿Por qué murieron miles de doctores? Porque el gobierno no hizo su trabajo. ¿Por qué murieron 800,000 personas de COVID o enfermedades relacionadas al COVID? Porque el gobierno no hizo su trabajo. Y yo lo voy a seguir diciendo, aunque se juzgue de paranoico o quiero querer como Mulder. No se les hace demasiada casualidad que nunca en la historia del país en México se había perforado un ducto en esa magnitud. O sea, yo no recuerdo que estuviera brotando la gasolina 30, 40 metros al cielo y durara tanto tiempo. Y no lo cerraron porque qué casualidad que no se cerró. Y ese día no nada más fue una serie de casualidades. La apertura de la perforación, la duración y en qué acabó eso. De verdad, a ustedes que les encantan las conspiraciones, ¿creen que fue una casualidad eso? Y abonemos, en medio de un combate, algo achicoleo. Exactamente, o sea, y que casualmente, ¿de verdad no creen que probablemente el gobierno no quiso poner un manotazo en la mesa y decir, miren cabrones? Demasiadas coincidencias como para que no fuera intencional. Cuando estamos hablando de que se comprobó que el gobierno podía abrir y cerrar ductos. Los ductos, sí. ¿Por qué? La prueba todos lo sufrimos en nuestros estados. Le cerraron se decía, la llave va a haber gasolina a tal horario, y en ese horario había. O sea que nomás es cuestión de, seguramente, digo, no lo voy a tan simplificar, no voy a ser tan ignorante como el presidente en su momento para decir que es bien fácil sacar gasolina, no, seguramente es un proceso muy complejo, pero dudo mucho que en las situaciones como estas no existe un mecanismo de seguridad que otorgue la función de cerrar el ducto. No me pueden decir eso. Es que esto es prueba y evidencia de lo que para el gobierno, encabezado por López Obrador, vale la vida de los ciudadanos. Y la visión, porque ahí le va, o es eso, o es una situación totalmente perversa y planeada, o es una situación igualmente de perversa, donde simplemente no les dio cabeza. La ignorancia. O son esa dos es otra cosas, vertiente. ignorancia e indiferencia. Esa es otra vertiente que López Obrador no está disponible en las tardes. Por eso es cuando ha habido tragedias en este gobierno, en las tardes o en las noches, el presidente no hace acto de aparición. O sea que ya no andan votando por viejitos. Hasta el día siguiente es cuando él sale y dice algo. Digo, es que si necesita dormir tantas horas, pues ¿o por qué ese día el presidente no salió?
Era hacer un comunicado nacional. Y Fue hasta medianoche. Fue hasta, medianoche, ya sí. hasta o sea, estamos hablando de que el presidente estuvo perdido desde que se anunció que se perforó el ducto. 2:30. Era una situación grave, o sea, sí, ¿Se rápidamente. apareció 5 horas después del estallido, más o menos? Sí. 4 o 5 No, horas me parece después. que después. 12:30 de la noche más o O menos. sea, él ya salió, pero hasta en la noche. Ya Sí. era el otro día. Yo vi Sí. que era otro día. Sí, era en la O sea, era era la ya en la medianoche. noche, pero ya había pasado. Pero era demasiado. varias horas El día después. martes. Pero fue lo el que día martes, me yo parece. lo que quiero hacer énfasis es que esto lo podemos resumir en vertientes muy sencillas, no hay de más. Una, el gobierno por perversión no hizo nada, o el gobierno por ignorancia e incapacidad de ver más allá de su nariz indiferencia. no hizo nada. No, es que la indiferencia siempre viene acompañada de incapacidad. Porque, o sea, seamos honestos, ¿qué esperaban? ¿Que las personas, llegado un momento, se retiraran? No, y es que, mira, ahora que mencionas incapacidad, quiere decir que actualmente pondera la corrupción, porque tener gente que no está calificada como para decidir si cerrar un ducto o no, es corrupción. O sea, Sí. que seguimos teniendo corrupción, porque tener en un puesto donde es crítico, ya vimos que es crítico, le costó la vida a 137 personas y dejó marginadas de por vida a N cantidad de generaciones. Sí. Porque psicológicamente se comprueba que el hijos de huérfanos permea el daño psicológico a 2 o 3 generaciones. O sea que estamos hablando de que si hacemos proporcionalmente al cuadrado, se nos eleva la cantidad de víctimas de manera desproporcionada. Entonces, de verdad, ¿cuándo vamos a dejar de seguir culpando que el pueblo es el responsable? Antes siempre era responsabilidad del gobierno y ahora es culpa de todos menos del gobierno, ¿de verdad? O sea, Porque estamos se ante eso. culpó a Calderón de ABC, Ujú. de la guerra contra el narcotráfico. Ajá. A Peña Nieto se le culpó de Ayotzinapa. De los normalistas. Al presidente no se le ha culpado de este trágico evento. De nada No se se le le ha quiere culpado culpar. del COVID. Del COVID. No se le ha culpado de los 154,000 homicidios. Cuando seamos sinceros, en la semana más crítica, así lo predijo la ¿OMS? En el mes crítico, el presidente salió a decir, no hagan caso, salgan, Yo les vayan, voy a decir, ustedes dense abrazos, vayan a las fondas a Abrácense, comer. bésense. No, lo único que ayuda para que no dé el COVID es la honestidad. la honestidad. Y sacó una cartita de su cartera para intentar conectar con todo ese sector de la población que de verdad cree que con fe nos íbamos a salvar. Nos vas a salvar. Quiero compartirles algunos de los comentarios de las personas. Un comentario que la verdad me dejó muy marcado, de las personas que están ahí, que está en llamas, y dice: ayúdame, que todavía estoy vivo. Yo la neta, cuando lo escuché y vi, o sea, la persona que está en llamas, dices, nadie se merece eso. No. Pero Se me vino alguien a la mente, pero bueno. luego hay comentarios que dicen esto: 2022 y aún vengo a revivir estos bellos momentos. Justicia divina. Híjole, compita, que dijiste eso, pues no se te olviden tus propias palabras. Ojalá, porque pues Dios es justo. Otro: pagaron las consecuencias de sus actos. Las personas con necesidad trabajan y le echan ganas. El camino fácil siempre tiene un costo. Oye, ¿y cuándo veremos que paguen esos que se están robando miles de millones de pesos? ¿No tienen la misma ansia de ver que Justicia, paguen? ¿verdad? Ajá. No, y yo le diría qué comentario tan más pendejo, porque no es cierto. No, No se paga todo en esta vida. no. Hay muchos que sí se van sin pagar. Ujú, así Millones es. en la historia se han ido sin pagar. Otro: imposible sentir un mínimo de empatía por ellos. Yo no me imagino el nivel de deshumanización de esa persona. Ni yo. Yo me puse a investigar esto y tengo horas que estoy mal. La No verdad se me es pasa que el malestar, la sensación Sí. de enojo, de tristeza, de frustración, dan ganas de llorar cuando ves todo esto. Sí duele, sí, porque sí duele. eran personas. Y por último, perdón, pero con todo respeto me voy a reír. Ja, 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 ja.
Les dijeron que se quitaran y todavía se pusieron al pedo. Qué bueno, jajaja. Las personas inocentes, personas estúpidas más bien, jajaja. Por eso es bueno terminar al menos la primaria. Ay, hijo, se ve que no tuviste quien te diera un poquito de... No, pues es que hay gente a la ¿De que atención? no los amamantó. ¿Cariño? Su mamá los amamantó una hiena. Yo creo que sí. No, es que estamos delante de probablemente pues lo que se pondera todas las mañanas, odio. Quien quiera ver en qué nos ha convertido este gobierno de cagada, prenda todas las mañaneras. Yo a veces por tortura propia Por penitencia. y de verdad, hagan este ejercicio. Todos los días, pongan un segmento de la mañanera y el único victimizado es el gobierno. El La único que víctima es soy yo. víctima es el Es gobierno. uno de nuestros podcasts pendientes. De ahí en más, no hay ningún responsable. De ahí en más, todos son los malos, el pueblo, una élite, no sé. Pero siempre destila odio a ese hombre. Y ha permeado a toda la sociedad. Y de verdad, ese hombre les ha sembrado tanto odio. Si tú realmente te da gusto que a las personas que tienen dinero o que están cometiendo algún ilícito, te da gusto que les ocurra algo malo, es responsabilidad del gobierno también. Que el gobierno salga todos los días a decir que te siembre odio, resentimiento. Véanlo nada más. Si el hombre realmente se preocupara por su pueblo, no estaría polarizando, dividiendo. Hubiera declarado un luto nacional y que no, al contrario, él usó como bandera para decir, pues vean, ¿no? Es que tienen que hacer las cosas bien. Por eso es que él lo agarró como bandera y dijo, es que por eso, vean, yo por eso estoy combatiendo el huachicol. Cuando su secretario de Gobernación, en los Wikileaks. documentos filtrados de Wikileaks, se comprobó que el mismo ejército lo estaba investigando y tuvo que detener la investigación cuando paró que él era el encargado. Recibía millones. Entonces, qué triste de verdad, porque pues como les digo, qué más castigo querían que recibieran esas personas. O sea, no merecían. Yo creo que por más malo que se sea, no mereces morir así. Que ni siquiera tus familiares puedan darte un último adiós. O sea, no se lo pudieron dar. Les entraron, te aseguro que, pues, cajitas. ¿Y por qué? Porque, pues, según tú, a tu criterio, se lo merecían. ¿Por qué? Pues porque estaban robando. Y según tú nunca has cometido un ilícito. Pero cuando el gobierno te roba, ahí sí lo justificas. O le crees las estúpidas resoluciones Excusas que da el gobierno, como cuando se le increpó al gobierno que Delfina había robado, él dijo, es incapaz de robarse un peso, presidente, pero ya está la sentencia. De hecho, ella afirmó que sí, pero que su partido fue, que ella no, que ella no estaba enterada. Aunque está en la firma, en los chequecitos en varios. Literalmente, o sea, todos los cheques bajaban firmados por ella, donde se decía que se les retenía el 10%. ¿Y cuál era la causa? Aportar para su supuesto movimiento. Entonces, váyanse a chingar a su madre con su justicia selectiva. O sea, o somos o no somos. O vamos a ser selectivos con la justicia o con lo que está correcto. Si somos esos, nos quedamos sin gobierno, cabrones. Uh-huh. Si realmente morís en medir carbonizados todos los que se roban lo que sea, pues nos quedamos sin Para gobierno, empezar, el cabrones. de Palacio ardería el hijo de... No nos va a quedar nada ahí en el palacio. Empezando por los que de chiquitos se robaron un gansito de la tienda. Yo quiero decir una cosa. Meditando en todo esto, en la reacción de todos los políticos, del mismo gobierno en turno, yo me quedo pensando y llego a la conclusión que hay políticos que están hechos, que para ser políticos, y de este tipo de políticos que han sido negligentes, indiferentes ante una tragedia como esta, yo creo que se tiene que estar hecha de una pasta bien miserable
bien ruin, no sé, me faltan las palabras. Cuando leo los testimonios de las personas que dicen que eso era el infierno, que veías docenas de cuerpos carbonizados, tirados, otros corriendo en llamas, con la piel deshaciéndose. Recuerdo que vi el testimonio de una persona que dice que tenía su piel pegada al zapato, que al quitarle el zapato, pues obvio se fue una parte de su piel. Y tienes a gente comentando esto, tienes a políticos justificando esto. No sé, me faltan palabras. En este momento me abruma pensar en todo eso. Y pensar que esto puede volver a pasar, porque parece ser que en México no aprendemos de las tragedias. Parece ser que los gobiernos una y otra vez cometen las mismas negligencias, la misma indiferencia, la misma corrupción. Creo que van de la mano. Negligencia, corrupción, indiferencia, creo que ahí es un trío. Pues sí, pero asqueroso. Es que el problema que actualmente tenemos ahorita es que ya el gobierno tiene permiso de parte de un sector de tiene la justificación. población. Yo por eso les digo, ¿cuánto más van a tolerarle? ¿Cuál va a ser su límite? Yo Realmente... creo que, te digo, hace rato que lo decías, yo me quedé pensando y decía, hasta que les toque a ellos, creo que ni así. No, porque si te pones a pensar, los casi 100,000 que llenaron el Zócalo, los eventos artísticos que ha habido, nadie de ellos ha perdido un ser querido por la indiferencia y la corrupción de este gobierno. Y seguramente se van a dar la misma respuesta que Obrador. Fue culpa de Calderón, fue culpa de Peña Nieto. Fue culpa de la hasta pandemia. de Salinas. Ayer acabo de decir que son remanentes. Remanentes, sí, del crimen organizado. Pues yo quiero despedirme con lo siguiente. Si quien robara mereciera esa muerte, sin que violara la ley mereciera esa muerte, pues la verdad es que todos arderían. Ardería mi vecino que me tapa la cochera, mi vecina que no me deja dormir en la noche porque tiene su música, el taquero de la esquina que no deja dormir por sus clientes, los clientes que tapan la cochera, porque a final de cuentas el acto es el mismo, un crimen. Pero como ustedes y como muchos tienen una justicia selectiva, pues cuando es para defender al gobierno todo el peso de la ley, como el presidente atacando periodistas. No estoy hablando de Loret, estoy hablando del periodista que lo atacó el presidente del Sol de México, simplemente porque le preguntó algo que no le pareció al presidente. Y así infinidad de periodistas. Este país está en llamas, sigue en llamas, y muchos mexicanos se están riendo de eso. Hacen sus comentarios de burla, porque la tragedia no ha tocado la puerta de su casa. Y ojalá cuando la toque tengan los pantalones para reconocer que el culpable es el gobierno. Madre. Pues haciendo la investigación para este podcast, vi el cuerpecito de un muchachito que creo que es la muestra de lo que se vivió ahí. Él quedó vivo, porque hemos hablado de los muertos, pero nos faltó hablar de los que quedaron vivos con secuelas de esto. Todo el dolor, todo el sufrimiento espantoso que vivieron, motivado por la necesidad, motivado por la ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La que te ayuda a crecer, a ser mejor ser humano, mejor persona. Y no estoy diciendo que sean malos, no. La que te ayuda a desarrollarte. Porque son personas a las que se les ha negado el acceso al conocimiento. Parte de su actitud es esa también. No solo es la cuestión económica, sino también que se les ha negado el acceso a la educación, al conocimiento, a la ética, a los a valores, la ética, a los principios, a una buena formación. Pero sabes que cuando te chilla la panza de hambre, no puedes tener nada de esto cuenta. Yo no sé si era el caso, no sé porque no vivo ahí, porque no lo vi. Lo único que yo vi fue ese horror, ese infierno. No hay palabras para describir eso, lo que duele, lo que cala, y no hay palabras para describir a un gobierno que se hizo bien pendejo. Y se sigue haciendo.
hermano. Pues bueno, cerrar más o menos con lo que abrí, y es que realmente los responsables no eran los que morían. Los responsables es y seguirá siendo de garantizar la integridad de las personas bajo cualquier circunstancia, es el gobierno. Muchas gracias por escucharnos. Bye.